Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó este viernes a las autoridades venezolanas a que pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Son exactamente las 8:26 de la mañana de hoy domingo, 15 de diciembre del año 2024. Esto incluye también a los defensores de los derechos humanos como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, a los trabajadores humanitarios, dijo Volker Turk ante el Consejo de Derechos Humanos en su última actualización sobre la situación en Venezuela. 28 homicidios aún sin investigar. El alto comisionado se refirió nuevamente a los desproporcionados de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno, como por ejemplo los colectivos. En este sentido, pidió que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva. Al menos 28 homicidios que, según los reportes, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros militares. Por otra parte, Turk se refirió al uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos. Según las autoridades venezolanas, unas 2.000 personas han sido detenidas desde las elecciones. Me preocupa mucho que estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos, jóvenes, miembros de la oposición, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogados, así como transeúntes, manifestó Turk. Las autoridades anunciaron la liberación inicial con condiciones de más de un centenar de personas. Desde entonces han anunciado nuevas liberaciones. Se trata de un paso muy importante, señaló el alto comisionado. Animamos a las autoridades a que revisen los casos de las personas detenidas arbitrariamente. Garantía de juicio injusto. El máximo responsable de velar por los derechos fundamentales también instó a las autoridades a que ofrezcan garantías de un juicio justo a las personas detenidas. Además, pidió que las condiciones de detención se ajusten a las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentación adecuada, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas superpobladas y necesitan urgentemente atención médica, dijo a este respecto. El alto comisionado informó que su oficina ha empezado a reanudar sus operaciones en el país en las últimas semanas, cuyo personal había sido expulsado del país en febrero del año 2024. Mi esperanza es que podamos recuperar nuestra plena presencia, añadió. Por otra parte, Turk afirmó que el espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido y se refirió a las amenazas y hostigamientos dirigidos a defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en los colegios electorales. Dado que muchos han abandonado Venezuela, animó a los estados de la región a garantizar su protección internacional y a adoptar un enfoque flexible en relación con los documentos de identidad vencidos. Según los reportes, al menos 3 organizaciones no gubernamentales han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social e impide a las organizaciones de las sociedades civiles que lleven a cabo su vital labor. Dijo Turk que también se refirió a legislaciones restrictivas como la ley Simón Bolívar y la ley de la organización no gubernamental. Estas nuevas leyes corren el riesgo de vulnerar el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participaciones políticas. En este sentido, el alto comisionado señaló que es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo. Esto es importante para cualquier sociedad y especialmente en Venezuela, ante la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año. Además, se refirió a las 6 personas que se encuentran en los locales de las embajadas argentinas, custodiada por Brasil, asegurando que están dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución.
Volker Turk indicó que se necesita con urgencia negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable. Pido que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con la norma internacional de los derechos humanos. Bueno, esto sinceramente, bueno, hay centenares de países que ya pues han condenado la represión en Venezuela. Esto sinceramente yo no creo que haya tiempo o haya cavidad para diálogos, para concienciar o diálogos para negociar una salida. Aquí desafortunadamente, señoras y señores, con todo lo que hemos visto desde que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones robadas por Nicolás Maduro, hemos visto una represión brutal, hemos visto una persecución inmesurable, hemos visto una persecución implacable y yo lo sigo manteniendo. Aquí la única solución que podemos tener en Venezuela es que el pueblo salga a la calle y se manifieste, pero ya esta vez ya no puede ser pacíficamente. Esta vez es a defensa propia, porque usted no puede permitir que un colectivo de mierda, de esos que son venezolanos y que encima son venezolanos de la clase baja, son venezolanos de a pie, son venezolanos que viven en el barrio, que viven en el cerro, que viven en los sectores populares. Estas personas se dediquen a agredir y a atacar a sus propios hermanos venezolanos. Esto tiene que acabar. Y les voy a decir una cosa, ya es hora. Aquí Nicolás Maduro decretó el odio hacia los venezolanos. Porque ese video que yo monté anoche, donde, bueno, ayer en todo el día, todos mis contenidos en TikTok fueron acerca de el señor este que había muerto en Tocuyito, el señor Álvarez. Bueno, pues su hijo solamente estaba reclamando el cadáver de su padre y lo tenían de allá para acá y de aquí para allá y manguereándolo. Cuando el muchacho vio a su padre muerto y dijo, yo lo que quiero es que me lo entreguen, nada más. Entonces lo mandaban de un lado, lo mandaban para el otro, lo mandaban para allá, lo mandaban para acá. El muchacho tuvo que, pues, manifestarse y tener la gallardía, los huevos, los cojones, la valentía de hacerlo públicamente lo que le estaban haciendo. Bueno, yo anoche también emití otro contenido, otra información donde el muchacho y su tía estaba desesperada porque ya tenían como 3 horas sin saber de él. Evidentemente, esas son personas que cada rato se están comunicando con su familia, porque el muchacho vino desde, vulgarmente, y discúlpenme la palabra, bueno, disculpen, ustedes saben que yo soy así. Vino de Pinga Amarilla hasta Carabobo. Ustedes saben la distancia que hay desde el estado Bolívar hasta el estado Carabobo. Eso es un trecho muy grande y ese pobre muchacho, con el poco dinero que tenía, se fue a Caracas, a Valencia, para posteriormente irse a Tocuyito, que yo no sé dónde queda Tocuyito, si queda dentro o a las afueras de Valencia. Viviendo de la caridad de las personas porque no tenía ni dónde dormir, no se podía permitir el lujo de pagar una pensión para poder ahorrar el dinero. Y que las autoridades venezolanas le hayan propuesto que le entregaban el cuerpo de su padre siempre y cuando fuera cremado. ¿Hasta cuándo tanta barbarie? Nicolás Maduro, hijo de puta, maldito, sucio, rata. Tú hablas de amor, ese es el amor que tú dices que la revolución da. Hablas de amor y paz. ¿Qué paz el carajo cuando tú tienes a los venezolanos amargados, aterrados? Por eso les digo una cosa, señoras y señores. Ármense de valor, enfréntense cuerpo a cuerpo, mátense con lo colectivo, saquen machete, ya es hora, se acabó ya la pasividad, se acabó ya la tolerancia, se acabó ya el pacifismo con esta gente, con estos perros, porque violencia se combate con violencia. Si Maduro quería una guerra civil, pues la va a tener. Mátense unos con otros, mátense con estos putos chavistas. Pero el país no podemos entregárselo al comunismo y al hijo de puta de Maduro. Esto ha sido todo de momento, nos vemos en otro contenido. Seguimos altamente preocupados ante el deterioro de la situación en los derechos humanos y la disminución veloz del espacio cívico tras las elecciones presidenciales. Las autoridades deben poner fin a la represión, al uso excesivo de la fuerza, al acoso contra miembros de la oposición y la sociedad civil
y levantar las restricciones sobre las ONGs. Nos preocupan las detenciones arbitrarias que incluyen a menores y las condiciones de detención. Instamos a las autoridades a poner en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, incluidos ciudadanos de la Unión Europea, y respetar sus obligaciones de derecho internacional y conceder un paso seguro a los solicitantes de asilo, incluidos aquellos que se encuentran en locales diplomáticos. Las violaciones de abusos de derechos humanos deben ser investigados. Los responsables rendir cuentas, inclusive por actos de violencia de género. La Unión Europea seguirá trabajando con sus socios para facilitar un diálogo liderado por los venezolanos que conduzca a la restauración de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y garantice que la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio se respete. Si bien celebramos la vuelta del personal del ACNUR al país y la reanudación en las actividades en Venezuela, seguimos preocupados ante la situación de los derechos humanos en el país. Reiteramos nuestra preocupación por la detención arbitraria por parte de las autoridades venezolanas. Por ello, nos agrada la decisión reciente de las autoridades de poner en libertad a algunas de las personas que habían sido detenidas y exhortamos a las autoridades a poner en libertad a más detenidos. Asimismo, nos preocupa el impacto de la ley reciente sobre el control, regulación de operaciones y financiación de organizaciones no gubernamentales y conexas. Seguimos instando a las autoridades venezolanas a atender los problemas de derechos humanos en el país, de tal manera que, teniendo en cuenta la voluntad del pueblo venezolano. El trabajo de su oficina y la de la misión son hoy más importantes que nunca ante el aumento de la violencia contra la oposición política y el deterioro rápido de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Seguimos llamando al fin de los ataques que hay contra defensores de derechos humanos, la derogación de leyes que oprimen a la sociedad civil y que impiden el que se respete la libertad de reunión y asociación. Seguimos pidiendo la puesta en libertad de todos los opositores políticos encarcelados y el acceso al ACNUR a los centros de detención. Estados Unidos está con todos los defensores de derechos humanos, víctimas, periodistas, académicos, profesores, líderes políticos, defensores del medio ambiente, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas afrovenezolanas LGBTQI+, que perseveran a pesar de las detenciones arbitrarias, amenazas y represalias, incluyendo la represión transnacional. La situación sigue siendo muy preocupante. Instamos a las autoridades venezolanas a que pongan fin a la represión, el acoso de la sociedad civil, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y la persecución de la oposición democrática. Tomamos nota de las recientes liberaciones, pero exhortamos a la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas arbitrariamente detenidas y al respeto de las garantías judiciales. Quiero recordar además el caso particular de los ciudadanos españoles arbitrariamente detenidos. Es esencial que las autoridades venezolanas den pleno cumplimiento a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Pedimos, además, que se respete la verdadera voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones del pasado 28 de julio. Es crucial que el derecho de participación política sea respetado plenamente para que el pueblo venezolano pueda escucharse en la construcción del futuro de su país. Alto comisionado, ¿está teniendo ya acceso su oficina en Caracas a los detenidos tras las elecciones de julio de este año? Muchas gracias. Seguimos muy preocupados con las acciones generalizadas del gobierno venezolano después de las recientes elecciones presidenciales, con el objetivo de desmantelar y desmovilizar a la oposición política, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas con el gobierno y impedir la oposición crítica de los ciudadanos. Hacemos un llamado constante a las autoridades venezolanas de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos y dar cumplimiento a sus obligaciones según los tratados y acuerdos de derechos humanos, y a tomar medidas inmediatas para poner fin, sancionar e impedir o prevenir violaciones de derechos humanos.
Paraguay es parte del grupo núcleo impulsor de la resolución 57/36 y ha seguido de cerca el desarrollo de la crisis en Venezuela, que ha evolucionado a niveles altamente preocupantes con la creciente vulneración de derechos humanos, del espacio cívico, de las libertades individuales y fundamentales, en especial tras las elecciones del 28 de julio. La persistencia de patrones sistemáticos de violación de derechos humanos hacia miembros de la oposición y defensores de derechos humanos no hacen más que acrecentar el sufrimiento de la población civil, que hoy no tiene acceso a mecanismos ni a recursos para exigir justicia, reparaciones ni rendiciones de cuenta. Expresamos particular preocupación por la ley Simón Bolívar, que con el pretexto de castigar a quienes presuntamente promueven sanciones extranjeras podría contravenir el debido proceso, presunción de inocencia y posee un amplio margen de subjetividad. Por ello, nos permitimos reiterar que el mandato de la oficina no debe ser debilitado y manifestamos interés en conocer más sobre la implementación de las recomendaciones realizadas por la oficina en reportes anteriores al Consejo. Pedimos a las autoridades venezolanas a que permitan el pleno retorno del ACNUT al país con acceso a todo el territorio y centros de detención con el mismo mandato y disfrutando de las mismas condiciones que tenía antes de su expulsión en febrero. Desde las elecciones presidenciales, cuyos resultados todavía no han sido verificados independiente e imparcialmente, las autoridades venezolanas han llevado a cabo una oleada de represión caracterizada por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra miembros de la oposición política, periodistas y activistas de derechos humanos. Se ha detenido también a niños, ha llevado a que haya personas en situación atroz en centros de detención. Además, carecen de la posibilidad de garantías procesales o asistencia letrada. Estas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y tiene que haber rendición de cuentas. Pedimos a Venezuela que respete sus obligaciones de los convenios de Viena y permita la visita a autoridades consulares y estados terceros para que visiten a sus nacionales detenidos. Hay múltiples violaciones de derechos humanos según el último informe. Hay casi 2.000 prisioneros, entre ellos adolescentes. Muchos padecen una detención ilegal, se les acusa falsamente otros. También hay una represión que socava las libertades públicas. Nos preocupa la reciente ley de Simón Bolívar y la cancelación arbitraria de pasaportes que merma la capacidad de los defensores de derechos humanos de cooperar con organismos de la ONU. Reconocemos la autonomía del ACNUT, pero pedimos a aquellos que lo controlen a que permitan el retorno pleno de la misión y el equipo del ACNUT. Estamos con el pueblo venezolano en su búsqueda por la democracia y el Estado de Derecho en el país. Gracias. Han pasado más de 4 meses desde las presidenciales y las autoridades todavía no han presentado prueba alguna de su supuesta victoria. Lo que han hecho es tomar más medidas para inducir miedo, aplazar a la sociedad civil y a la oposición. Las últimas 2 semanas hemos visto cómo se ha aprobado la ley Simón Bolívar, identificada ya por los procedimientos especiales de la ONU como método de persecución contra activistas y sociedad civil, y la entrada en vigor de la ley anti-ONGs. A pesar de algunas puestas en libertad, sigue habiendo casi 2.000 personas detenidas arbitrariamente y se denuncian más detenciones y desapariciones forzadas. Seguimos pidiendo la puesta en libertad inmediata sin condición de todos los detenidos. Sabemos que ha habido un retorno limitado de su oficina a Venezuela, pero exhortamos a las autoridades a colaborar de verdad. Hace falta mayor presencia de su equipo en el terreno para documentar la situación de derechos humanos. Y lo que es más importante, es clave esta presencia para desempeñar su mandato de protección ante la persecución contra la oposición y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales se han visto obligados a huir o a exiliarse. Señor Alto Comisionado, señor Vicepresidente, esta represión es inaceptable y tiene que parar. Gracias. Hacemos un llamado a continuar avanzando y reforzando el diálogo y la cooperación entre la oficina y las autoridades venezolanas, y de manera respetuosa reiteramos nuestra invitación para que Venezuela retorne al sistema interamericano de derechos humanos. Propendemos por el diálogo como herramienta para construir una paz política en el hermano país de Venezuela.
En esa dirección, mantenemos conversaciones tanto con el gobierno venezolano como con la oposición, con el ánimo de contribuir a que los venezolanos puedan encontrar soluciones que prioricen el respeto por los derechos humanos. Colombia ha solicitado garantías para la oposición política en Venezuela, así como el debido proceso para todas las personas privadas de la libertad tras los eventos del 28 de julio. Colombia aboga por la liberación de cualquier persona que se encuentre detenida de manera arbitraria en cualquier lugar del mundo. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades venezolanas para que respondan a la solicitud de información presentada al más alto nivel por nuestro país respecto de 7 ciudadanos colombianos presuntamente detenidos de manera arbitraria en Venezuela. Es fundamental que nuestras autoridades puedan brindarles a estos ciudadanos la asistencia consular que puedan requerir. Muchas gracias, señor vicepresidente. Saludamos el anuncio de la reapertura de la oficina en Caracas y alentamos el fortalecimiento de la cooperación de Venezuela con los mecanismos del Consejo. Saludamos igualmente la liberación en las últimas semanas de personas detenidas durante las manifestaciones postelectorales. Instamos a las autoridades venezolanas a avanzar en la revisión de los casos de otras personas que siguen detenidas. Brasil sigue atento a la situación en Venezuela e insta a las autoridades del país a apurar con imparcialidad las alegadas violaciones de derechos humanos. También pedimos respeto a los derechos de los asilados políticos. Desde el proceso electoral, hemos reafirmado nuestra posición en defensa del principio fundamental de la soberanía popular, que solo puede ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados. Permanecemos comprometidos con la promoción del diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas. Compartimos, por fin, la preocupación en cuanto a las medidas coercitivas unilaterales. Gracias. Suiza sigue muy preocupada con la reducción continuada del espacio cívico y democrático. Lamentamos el aumento de la represión desde las elecciones de julio de este año, que ha obligado a líderes y opositores a la clandestinidad o la huida del país. Nos oponemos a toda represión política y hacemos un llamado a las autoridades al respeto y protección de los derechos humanos. Si bien aplaudimos la puesta en libertad reciente de más de 175 personas detenidas arbitrariamente en la represión postelectoral, sin embargo, lamentamos que siga habiendo muchos otros detenidos, entre ellos menores. Hacemos un llamado al gobierno a poner fin a las detenciones arbitrarias y les alentamos a seguir en este proceso de liberación de conformidad con lo que recientemente anunciaron. Chile expresa su preocupación por el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela tras la elección presidencial. Según ha reportado la Misión de Determinación de Hechos, ello incluye prácticas como la detención arbitraria, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, algunas de cuyas víctimas han sido niños y personas con discapacidad. La ciudadanía venezolana exige 2 cosas: justicia y democracia. Por ello, instamos con urgencia a las autoridades a investigar de manera genuina los hechos que pueden constituir crímenes internacionales y a respetar la decisión soberana de los venezolanos expresada en las urnas. Consecuentemente, reiteramos el llamado de las autoridades venezolanas a poner en libertad a los menores de edad que continúan detenidos, así como a mejorar las condiciones de detención de todas las personas privadas de libertad y permitir el acceso a la asistencia consular de los extranjeros que se encuentran detenidos. En dicho contexto, Chile toma nota de la noticia del regreso de la oficina del Alto Comisionado a Caracas e insta a Venezuela a que esta reanudación de la cooperación con Naciones Unidas se traduzca en mejoras sustanciales, prontas y concretas en la situación de derechos humanos en el país y al pleno respeto a los estándares democráticos. Muchas gracias. Uruguay mantiene su profunda preocupación por el deterioro y violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Venezuela y expresa su condena a los casos de detenciones arbitrarias y secuestro por parte de las autoridades y de colectivos organizados no estatales. La expulsión de los diplomáticos de territorio venezolano, determinada por el régimen, implica además limitaciones adicionales para brindar asistencia consular integral y servicios de emergencia a los connacionales.
Seguimos preocupados por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, en particular por los casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Nos alarman informes de adolescentes detenidos que encaran unas sentencias muy severas. Exhortamos a las autoridades a respetar y cumplir sus obligaciones internacionales, en particular en lo que respecta a los derechos del niño, y garantizar un trato justo para todos los ciudadanos venezolanos. Hay que poner fin a la represión y a una retórica violenta contra la oposición y la sociedad civil, y a la puesta en libertad de los presos políticos. Estamos altamente preocupados por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela documentadas, que incluyen detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y otros actos de represión empleadas sistemáticamente contra voces disidentes y defensores. Las represalias son las que se informa, como aquellas contra los niños y personas con discapacidad, ejemplifican un entorno de opresión. Se expone así una pauta alarmante de violencia del Estado, sobre todo durante el periodo electoral de 2024. Se reprimía de forma brutal a los manifestantes pacíficos y ha generado muertes, heridas y detenciones injustas. Esto no solo constituyen graves abusos de derechos humanos, sino que ponen de manifiesto el pisoteo de principios democráticos y el Estado de Derecho. Además, el Gobierno no ha respetado los principios de la Carta de Naciones Unidas al aliarse con Rusia en sus intentos de justificar la agresión contra Ucrania. Nos mostramos solidarios con el pueblo venezolano e instamos al Gobierno a poner fin a su campaña de intimidación y represión, y a que coopere plenamente con la misión de determinación de hechos y los mecanismos de Naciones Unidas y tome verdaderas medidas para restaurar una gobernanza democrática. Gracias.